Buenos amados hermanos, seguimos con la lectura de Mateo 5. Vamos por el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. El Señor siempre nos compara con diferentes tipos de cosas para que podamos entender. Si no entendemos con una, entendemos con otra. Y aquí nos está comparando con la sal. Dice que nosotros somos los que da sazón. La sal es el que sazona, el que le da sabor a la comida. Pero dice que si la sal se desvaneciere, entonces ¿qué? Va a ser hollada por los hombres. Eso se refiere a nosotros, que nosotros tenemos que ser la sazón de la tierra, que nosotros debemos ser esa luz, que nosotros debemos ser como la sal, la que le da sabor a todo, ¿verdad? Pero que si esta sal se desvanece, entonces va a ser hollada por los hombres. Y eso se refiere a nosotros y al Evangelio. Y, y ustedes saben algo, hermanos, la gente piensa que evangelizar es esto que yo hago, o salir y predicar la palabra, o salir y gritar que el Señor viene. Pero ese no es el Evangelio. El verdadero Evangelio es yo ser luz, yo ser sal, ¿dónde o cómo? A las personas que me rodean. Que si yo estoy hablando esta palabra, yo debo de cumplirla. Porque hermanos, si yo vengo y predico y yo pienso que yo estoy salva por estar predicando la palabra, yo estoy frita. Porque el Señor dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, pero no eche fuera demonios en tu nombre, pero no sané enfermos. Sí, no fueron ustedes, fueron el poderoso nombre de nuestro Señor, porque Él dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar para que Dios le exalte su nombre. Pero si yo no me arrepiento y yo no soy hacedor de esta palabra, entonces yo voy a ser hollada. Yo estoy sobre la ira. Entonces el verdadero evangelio no es que yo ande como una loca gritando y compartiendo esta palabra sin yo hacerla. Sí, porque mi ejemplo es el que va a hacer que las demás personas cambien. Entonces, cuando yo empiezo a dar los frutos del Espíritu Santo, cuando yo empiezo a tener fe, cuando yo empiezo a tener amor, cuando yo empiezo a tener bondad, cuando yo empiezo a tener mansedumbre, cuando yo empiezo a tener templanza, gozo, benignidad, misericordia, y lo comparto con las demás personas, entonces ya yo estoy siendo sal. Cuando yo vengo y leo esta palabra y la comparto con ustedes, yo tengo que ser hacedora de esta palabra. Yo tengo que arrepentirme día a día y negarme día a día lo que yo soy y no practicar el pecado. Y si en algún momento yo cometo algún pecado, levantarme y seguir adelante, porque esta palabra es la que me da fuerza y la que me da esperanza. Yo comparto esta palabra porque yo amo a Dios. Entonces, cuando yo sé que esta palabra a mí me ha dado libertad y me ha hecho ser hacedora de ella, yo la comparto para que ustedes también, hermanos, vengan al arrepentimiento, a la luz. Pero yo no puedo obligar a nadie, ni por yo estar hablando esta palabra, yo voy ¿cómo decir? Y bueno, y puede ser que sí, o sea, que si yo comparto esta palabra, alguien más sí sea hacedor de ella. Pero lo que yo quiero decir es que ahora se ha levantado mucho falso profeta, mucho mentiroso, bueno, desde siempre, pero en los tiempos dice que iban a venir burladores. Y ahora yo veo que todas las personas que usan las redes sociales y que usan la palabra es para monetizar, para ganar algo de dinero. Y yo digo, pero ¿cómo? Si el evangelio o compartir una palabra es porque amamos a nuestro Dios, porque esa palabra nos ha limpiado a nosotros. Entonces queremos compartirla para que otra persona también sea limpiado y haya más obreros, porque la mies es mucha. Pero yo puedo hablar de esta palabra hipócritamente, yo puedo compartirla hipócritamente y no haber cambiado mi corazón. Entonces era algo
bueno, quería decir porque aquí lo está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que hermanos, lo importante no es ser oidores de esta palabra, sino es ser hacedores de ella. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Anteriormente decía que fuéramos la sal es lo mismo que la luz, y aquí nos da la definición de lo que hace una luz. Dice que cuando está en oscuridad y usted quiere ver, usted no va a encender esa luz y la va a poner debajo de la mesa o debajo de la cama, porque entonces esa luz no va a alumbrar. Entonces es lo que está diciendo, cuando yo tengo esta palabra y yo soy hacedor de esta palabra, es por mis frutos. Mientras yo más frutos esté dando, pues yo más los puedo compartir con los demás y así poder ser esa luz para guiar a todos aquellos que están en las tinieblas. Pero si yo soy conocedor de esta verdad y yo me la guardo, entonces esta luz yo la estoy poniendo debajo de la mesa o debajo de la cama y ya no estoy alumbrando a los demás porque simplemente estoy hablando y hablando y hablando, pero no estoy haciendo, no estoy siendo hacedora de la palabra. Y lo importante es ser hacedor de la palabra, es negarse a uno mismo día a día, es luchar, el espíritu y la carne luchan día a día. ¿Para qué? Para que la carne no haga lo suyo. Porque cuando nosotros hacemos lo de la carne, estamos escondiendo aquella luz cuando ya hemos recibido de esto, lo hemos escuchado y ya lo sabemos, pero no somos hacedores de ellos. Entonces aquí Él nos está dando la referencia de lo que tiene que hacer una luz, y la luz lo que tiene que hacer es alumbrar. Y usted va a alumbrar dando frutos, que esas personas vean que hay un cambio en usted. Ahora, si esa persona ve que hay un cambio en usted y esas personas no quieren cambiar, usted ya se lavó las manos, usted ya fue atalaya, usted ya vino, exhortó a través de la palabra, a través de su cambio, y si las personas ya no quieren cambiar, pues ya ellas ese día van a estar ahí delante de Dios. Pero usted fue esa lámpara. Si ellos quisieron venir y apagar la lámpara y no mirarla o irse hacia, estaba donde había luz y dijeron, uy no, esa luz no es buena, y se fueron hacia la oscuridad otra vez nuevamente, pues ya nosotros quedamos exentos de eso. Pero nosotros debemos seguir siendo esto que está aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mal cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está diciendo Jesús que Él no vino para abrogar la ley, porque muchas personas creen que solo porque dicen con su boca que creen en el Señor Jesús, pero no andan en sus mandamientos, entonces se hacen hipócritas. Se hacen hipócritas porque el Señor Jesús no vino a quitar la ley, más bien vino a cumplirla y a enseñarnos que como hombre se puede cumplir la ley de Dios, que es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Entonces aquí Él dice que de cierto os digo que este cielo y esta tierra van a pasar, porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero que aún en el cielo nuevo y en la tierra nueva va a estar su palabra y se va a cumplir su ley. Por eso es que los que cumplimos la ley ahorita van a poder habitar en ese cielo y en esa tierra nueva, porque dice que ni una jota pasará, ni una tilde de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, sus mandamientos, que resumidos son dos. Cuando nosotros cumplimos esos dos mandamientos, podemos realizar los 10 mandamientos que se escribieron en la tabla cuando se los dio a Moisés.
Entonces dice que de manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñan las uñas, así se hará llamado en el reino de los cielos. Es justo como viene hablando de la luz y de la sal. O sea que enseñe, y enseñar es con nuestro ejemplo. Jesús nos enseñaba con su ejemplo y por eso aquí está escrito todo lo que Él hizo, toda su sabiduría, toda su palabra. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley. Él cumplió la ley. Él amó a Jehová Dios Padre sobre todas las cosas porque le obedeció a lo que Él le mandó a hacer y amó a su prójimo como a Él mismo porque entregó su vida por todos nosotros. Él sanó enfermos, Él alimentó y Él no se negaba. Dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo, no alcanzarían los libros en esta tierra, porque el Señor se entregó por cada uno de nosotros, por su prójimo, por sus hermanos, y nos enseñó que así debía de ser. Y nos habló y nos exhortó, y eso es, por eso Él dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, aquí no es enseñar a los hombres, es enseñar con nuestros frutos. No enseñar de la manera en que yo vengo y me paro en un púlpito y doy un mensaje y cuando me bajo el púlpito yo soy la misma persona. Yo no he nacido de nuevo. No hay un ejemplo en mí, no hay un cambio. Soy la misma persona en la carne, con gritería, con enojo, con ira, con contienda, comiéndome los unos con los otros, devorándome, levantando chisme, teniendo bienes y cerrándole la puerta a mi hermano, que si veo a alguien en la calle necesitado, a un indigente, le digo, ay, no, 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 que vaya y trabaje, está ahí por las drogas. Viendo a alguien enfermo y no poder orar por él con un corazón sincero, sino, ay, levantando el chisme, uy, ¿viste a aquel que está enfermo? Y se comparte con todo el mundo y lo que menos hace es doblar rodillas y pedir que el Señor le perdone y que le sane. Entonces, eso es, dice que cualquiera que lo haga y lo enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Pero no queremos entender la palabra, pero no porque realmente no la entendamos, no la entendemos, pero no queremos hacerla porque no la creemos. Cuando yo leo aquí, yo entiendo esto. Si a mí me dice que yo debo amar los unos a los otros, que debo darle al que me pide, que debo perdonar a mis enemigos y yo no lo hago, es porque yo no estoy creyendo que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Es porque yo no estoy creyendo que realmente hay un Dios. Porque si yo realmente creyera que hay un Dios y le tengo temor, yo voy a cumplir su ley. La voy a amar, voy a ser hacedora. No solo la voy a decir de boca. No solo voy a agarrar su evangelio para querer ganarme un poco de dinero, ofrenda o comida. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está diciendo esta justicia es de toda la ley que ellos nos mandan a hacer como hombre, que ellos cumplen. Ellos ayunan, ellos diezman, ellos no fuman, ellos no toman. O sea, esos mandamientos de hombre, ellos se visten de tal manera, ellos de esa manera. Dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Los que te enseñan. Los que enseñan la palabra de Dios, pero no son hacedores de ellos. Porque no hay justicia en ellos. Ellos predican que no hay de robar y ellos roban. Ellos predican que no debes de adulterar, pero ellos adulteran. Entonces por eso el Señor les llama hipócritas a los escribas y a los fariseos, personas que comparten la palabra, que tienen un ministerio, pero que realmente dentro de su corazón no han nacido de nuevo, son la misma vieja persona y sus frutos son obras de maldad. Entonces dice que si nuestra justicia no es mayor de los que enseñan, porque debemos ser hacedores de su palabra, de lo que ellos enseñan a través de su palabra, entonces nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos.